Muchos trabajadores han ido de Alpine, pero Alpine también ha hecho un fichaje que puede valer millones, como es la incorporación de Oliver Bray. Estamos hablando de alguien que ha sido muy importante en McLaren en los últimos años, y claro, cuando hablamos de últimos años, hablamos precisamente de su época de mayor esplendor, porque ahora sí vuelve a ser la McLaren que todos hemos conocido, la McLaren clásica de toda la vida, gracias en parte a personas que quizás no tienen mucho nombre, ¿no? Este señor nadie le conocía, Oliver Bray, pero que de alguna forma han trabajado y seguramente han aportado toda su materia gris para llegar a donde están, como es el caso de Rob Marshall, que se fue de Red Bull también un poco sin hacer mucho ruido, pero que Dios sabe cuánta información se pudo llevar de Red Bull a McLaren para ser lo que son hoy en día. Por eso estamos hablando de una figura importante, una figura de calado, alguien que yo creo que va a consolidar la estructura técnica de Alpine junto con David Sánchez. Creo que van a mezclar muy bien, y sobre todo dirigidos con una persona que entra ahora en septiembre y que es Steve Nielsen. Siempre en la órbita de Briatore, siempre con la gente que él quiere estar y gente que conoce perfectamente, como es el caso de Nielsen. Vamos a repasar esta noticia y ahora nos iremos también a repasar un poco el currículum de Oliver Bray. Esta es una captura de LinkedIn, lo tenemos aquí, echaremos un vistazo, pero la verdad es que es una jugada muy interesante. Estamos hablando de un referente de McLaren que evidentemente puede aportar mucho a Alpine, no en un momento cualquiera, sino en un momento clave como es la antesala del año 2026, antesala del cambio de normativa. Alpine está en plena transición en la Fórmula 1, en tiempos de cambios de cara al nuevo reglamento 26, y sin mejoras en los coches hasta fin de año, según adelantó uno de sus pilotos, Pierre Gasly. La escudería francesa se prepara de la mejor manera para el próximo año, contratando a un profesional que ha sido clave en McLaren. Y sí, decíamos al principio, ha habido despidos, ha habido mucha gente fuera. Lo que tenéis que entender es que Briatore entiende un poco como parte de esta Renaulution que empezó Luca De Meo, reducir volúmenes pero aumentar valor. ¿Y cómo reduces volumen aumentando valor? Pues evidentemente cargándote a gran parte de la plantilla. Aquí en los últimos años, en los últimos tiempos, pues quitad 300 personas, entre 300 y 400 personas, trabajadores que estaban en Alpine y ya no están, que se han ido a otros equipos, han buscado acomodo en otros lugares de la Fórmula 1. Pero eso sí, tienes que fichar cerebros a la altura que te ayuden a compensar toda esa masa de trabajadores de alguna forma y que puedan aportar un valor añadido, ¿no? De alguna forma no es fichar mucho, es fichar mejor. Briatore tiene la experiencia para hacerlo, por eso en su momento se confió en Flavio, porque él sabe de alguna forma quiénes son las personas que pueden aportar más, y hablamos en este caso de alguien que puede aportar mucho, ¿no? Nos comentan aquí, ocupa la última posición Alpine del Campeonato Mundial de Constructores. No obstante, hemos leído estos días algunas noticias de que Alpine va a ser el peor equipo de la historia, porque otros peores equipos ni siquiera puntuaron durante toda la temporada, y en este caso pues Alpine ya está acumulando pues una cuantiosa suma de puntos, ¿no? Al menos para ser el último equipo de la parrilla. En Enstone ya preparan la temporada venidera, en la que sus expectativas están puestas en los motores Mercedes. Hay que entender esta tecnología, y precisamente traen a alguien de McLaren Mercedes, alguien que lógicamente está acostumbrado con motores Mercedes a trabajar con ellos y que entiende perfectamente pues el trabajo del motor Mercedes, toda su composición, su estructura y cómo afecta sobre todo al diseño aerodinámico el motor Mercedes, que lógicamente el próximo año va a cambiar, va a ser muy distinto al actual, sin el MGUH tan manido estos años y que tampoco servía, pero que de alguna forma esos son datos, esa es información que tiene recopilada alguien tan importante como Oliver Bray, y que puede entregar al equipo para que cuenten ya con esa información muy valiosa de cara a ese tránsito, de cara a esa transición, que no va a ser nada sencilla, ¿no? Pasar precisamente de Renault, cuando eres un fabricante, cuando has tenido Renault toda la vida, pasar a motores Mercedes, ¿no? Es vital reforzar puestos importantes. El Team Gallo lo hizo con Oliver Bray, ingeniero de diseño mecánico, alguien que viene a trabajar durante 8 años en McLaren, el equipo que manda en la Fórmula 1, con Oscar Piastri y Lando Norris. Es un papel crucial en el desarrollo y optimización del auto. Su trabajo abarca desde el diseño de componentes individuales hasta la gestión de sistemas
complejos como el motor, aerodinámica y suspensión. O sea, hablamos de alguien que realmente pues, tiene mucho que decir en todas las partes del monoplaza, y terminando con la suspensión, que además es la clave del McLaren de este año, ya desde el año 2022, cuando aciertan junto a Red Bull apostando por la pull rod delantera, y que insistimos y dimos mucho la matraca con eso. Dijimos, los frutos de McLaren se van a ver, vaya si se están viendo, ¿no? Además participan activamente durante las carreras analizando datos, comunicándose con el piloto, ajustando la configuración del coche para maximizar el rendimiento, ¿no? Aquí tenemos el post. Encantado de anunciar, como dice aquí, me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como ingeniero líder de diseño mecánico en Alpine. Sí, Alpine se va. Oliver Bray comenzó en su puesto el 1 de agosto. Como veis, estamos hablando de puestos de reciente creación. ¿Tendrá influencia esto en el 2026? Sí, pero evidentemente es gente que ya llega tarde, que ya llega un poco tarde y que bueno, por supuesto, ¿no? Va a tener su toma de decisiones, va a tener su capacidad para decidir, pero que, bueno, que estamos un poco con el agua al cuello, ¿no? Que son fichajes que en un mundo ideal tendrían que haberse hecho antes, pero que ahora intentarán influir, por supuesto, en la medida de lo posible, o corregir incluso errores del diseño que ya esté preparado para el próximo año y decir, mira, esto no está bien, esto no me gusta, aquí quizás podamos ganar algo de espacio, podamos optimizar y conseguir algo más de rendimiento haciendo de esta forma. Son gente que viene con experiencia y que, como lo decimos en el caso de Newey con Aston Martin, con una frase, con un pequeño dato, te hacen ganar 2 décimas, o sea, te hacen ganar tiempo porque tienen, pues eso, muchísimo background detrás y una sapienza que es bestial, ¿no? Y que de alguna forma aporta muchísimo a los equipos. 2 décadas de experiencia en el sector automotriz y Fórmula 1, no hablamos de cualquier persona. Me motiva a explorar y desarrollar soluciones técnicas trabajando de forma integral para ofrecer productos líderes en su clase. Me motiva capacitar y nutrir a los miembros del equipo para que desarrollen su máximo potencial y maximicen su contribución. Su llegada al Alpine representa un movimiento relevante en el mercado de ingenieros de Fórmula 1, ya que el especialista proviene de McLaren, donde acumuló una trayectoria de 8 años como líder senior de ingeniería de diseño. En este caso de diseño, centrado en el diseño, ya digo que aquí formará parte también del área mecánica porque proviene de un equipo con motor Mercedes, tiene mucha información y durante mucho tiempo ha trabajado con otros ingenieros encargados también de la parte mecánica y evidentemente tiene mucho que aportar. Bueno, nos comentan aquí, Bray en McLaren se encargó de coordinar proyectos clave y de impulsar la innovación en Woking. Su experiencia puede resultar determinante en un equipo que tuvo fallas mecánicas en la transmisión que afectaron a Colapinto en España y Gran Bretaña. Algunos me decís, no me lo recordéis, de verdad, ni me lo recuerdes, Diego, ni me lo recuerdes. Pues sí, esos fallos en la transmisión de España y de Gran Bretaña, o los problemas en las pistolas, en las detenciones en Hungría, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que todo puede ayudar en este equipo. En un equipo que está en pañales y que realmente tiene tanto margen de mejora en tantas áreas, traes una persona así y es que casi hay que pluriemplearla porque hay que decirle, mira, te tienes que encargar de esto, de esto, de esto y de esto, y al final te tienes que encargar un poco de todo y tienes que estar un poco pendiente de todo, ¿no? Renovación y refuerzo de Alpine, que apuesta por profesionales con experiencia contrastada en equipos de primer nivel. Nos comenta aquí que el fin de semana de Monza, del 5 al 7 de septiembre, estará en boxes su nuevo director de equipo, Steve Nielsen, quien reemplazó a Oliver Oakes. No será Christian Horner, sino Steve Nielsen, que ya estaba hablado de antes. Y Nielsen estuvo en la estructura bajo denominación Renault F1 y fueron años dorados con el bicampeonato de Fernando Alonso. Insisto que es alguien de plena confianza, Steve Nielsen, y que además viene con información valiosa, información importante, en un momento en el que todo el mundo necesita información para afrontar de la mejor manera posible la temporada 2026, que no va a ser sencillo, ¿eh? Aquí le tenéis, ¿no? Esta es la nueva cara con la que nos tendremos que quedar. Tiene un aire a Stuart Barlow, ¿eh? Me gustaría verle de perfil, pero bueno, de frente tiene un aire a Stuart Barlow, ¿eh? Lo veremos por el paddock. Bueno, aquí está acerca de la información que ya os he transmitido traducida al español.
Tenemos aquí experiencia, como veis, o sea, un mes, es que ni llega un mes, no, agosto del 25, actualidad, Enston, trabajo en Alpine como ingeniero jefe de mecánicos McLaren, de mecánica, mejor dicho, McLaren, ingeniero senior, también ingeniero de diseño. Bueno, veis distintos cargos, ¿no? Evidentemente ascendiendo con el paso de los años, desde el año 2017, trabajando en Woking, por poner un ejemplo, ¿no? 2017 es un año en el que ya McLaren no estaba... bueno, es el último año de McLaren Honda, es el último año, de alguna forma él entró y ya se encontró el cambio a McLaren Renault, que de alguna forma tampoco duró, y ya él pues lideró el equipo a nivel técnico en los siguientes años, en los que, pues, con la llegada, ¿no?, de nuevos nombres, con la llegada, por ejemplo, de Andrea Stella, con la llegada de otras personas importantes a nivel técnico, renovando un poco lo anterior, ¿no?, esos nombres que siempre nos acompañaban en McLaren, que estuvieron durante la última época de Fernando Alonso allí y que evidentemente, pues, no funcionaban, cambiando toda esa gente. Pues al final él ha estado trabajando ahí con personas de la talla de Peter Prodromou, ¿no? Y bueno, pues viendo las cosas buenas que se hacen, ¿no? Las cosas buenas que se han hecho. Mira, antes estuve en Manor, 2015 al 17, estuve en Manor, bueno, como muchos otros casos de personal, ingenieros, mecánicos que repasamos aquí, que lógicamente empiezan desde abajo. Bueno, como fue el caso, por ejemplo, de Laurent Mekies. Empezando desde abajo, y ingeniero senior en Marussia en estos años, entre el 11 y el 14, que luego fue Manor. Entonces, bueno, pues es alguien que conoce perfectamente el mundo de la Fórmula 1. Bueno, yo le he cotilleado absolutamente todo, ¿eh? Hacía tiempo que no entraba en LinkedIn, en el mío, tengo aquí 17 notificaciones. Bueno, esto lo tengo súper oxidado. Tengo que hacer una revisión aquí bestial, porque hace tiempo que no entraba. Matthew Hicks. Mirad, tiene una recomendación de este tío, que ¿quién es este tío? Cuando entras aquí, es una persona extremadamente vinculada a Cadillac, curiosamente, ¿no? Cadillac que se está moviendo un poco entre bambalinas, pero que lógicamente también está teniendo su influencia y mucha gente, hay muchos trabajadores de la Fórmula 1 de diversos equipos que se han embarcado en el proyecto de Cadillac. Estamos reduciéndolo siempre a dos nombres, Checo, Valtteri y tal, pero hay mucha gente, ¿no?, que, por ejemplo, mucha gente anónima, como Matthew Hicks, que, aquí lo veis, supporting the mechanical systems to bring Cadillac to the new F1, to the F1 grid, ¿no? O sea, aportando los sistemas mecánicos al equipo Cadillac para traerle de vuelta a la Fórmula 1, ¿eh? Curioso lo que se puede encontrar uno cotilleando por las redes sociales y más específicamente por LinkedIn, esa red social tan olvidada, ¿no? Y tan últimamente utilizada por un equipo, por Red Bull, que algunos califican que está en su era LinkedIn particular, con tanto trabajador que se va, que viene, en fin, es una auténtica locura. Pasamos ya a hablar de más cosas, pero quedaos con este nombre, Oliver Bray, que va a ser importante, porque, bueno, nos encontramos con infografías que nos dicen esto, pero ¿cómo puede ser si a mí me habían dicho que Colapinto estaba muy lejos de Gasly y que, en fin, que estaba carrera a carrera casi pidiendo perdón por existir? Bueno, pues aquí lo veis. Head to head, compañeros de equipo, de los segundos pilotos, o como queréis llamarlo, porque yo creo que Piastri no es precisamente segundo piloto de Norris. Pero bueno, 50%, están 50-50 Piastri de Norris. Y la siguiente pareja, de alguna forma, por así decirlo, más igualada, es Colapinto de Gasly, 42%. Estamos hablando del head-to-head, ya sabéis, de ese famoso 5-4. Después tenemos a Nico Hülkenberg, bueno, tenemos a Bortoleto, mejor dicho, que pierde contra Nico Hülkenberg, pero tiene un 39% respecto a lo que ha conseguido Nico Hülkenberg en ese head-to-head. Y a Lance Stroll contra Fernando Alonso, ¿no? Por aclararlo, se deduce la comparación en porcentaje de qué piloto terminó la carrera delante de su compañero de equipo en los GPs en los que pudieron competir. No se cuentan, desde luego, los DNS. En este caso sí los DNF, ¿no? Pero bueno, lógicamente, en este caso, por ejemplo, perjudica
a Pierre Gasly, en el sentido de que, por ejemplo, abandonó en Mónaco, si recordáis, tuvo algunos malos resultados y Colapinto, pues bueno, le superó 42%, insisto, o sea, es una de las parejas más igualadas, que sobre todo es sorprendente teniendo en cuenta que Colapinto no ha hecho pretemporada y que evidentemente pues tiene que aprender cómo funciona todo en un equipo nuevo para él, lo mismo que Carlos, lo mismo que Luis, lo mismo que todos los pilotos que han cambiado de asiento, solo que en el caso de Franco se le exigen resultados. Esta es una infografía correcta, la infografía incorrecta es esta. La Fórmula 1 se inventa esta estadística head to head. Aquí tenéis el head to head que no tenéis que hacer caso, porque vamos, en el caso de Alpine, quizás para no hablar de este 14-0 de Russell Antonelli, bueno, pues nos muestran este head-to-head dividido en Alpine entre Colapinto y Doohan 3-2, bueno, para demostrar únicamente que Gasly es, en fin, como él mismo se erige, ¿no? En piloto número 1, veremos a ver el próximo año, veremos a ver, pero sí, se erige, bueno, pues en el verdadero líder de este equipo, porque es el que está puntuando, el único capacitado para puntuar, para traer los resultados a casa y para meterle este 9 a 5, si hacemos la suma en total, Gasly frente a los compañeros de equipo que ha tenido este año, ¿no? Tengo ganas de seguir hablando de este tema porque creo que Gasly está de alguna forma metiendo a Franco y a Doohan en el mismo saco y diciendo, no, yo frente a ellos soy el que se tiene que erigir un poco en el que manda aquí, ¿no? En el que domina en este equipo, en el que tiene que traer los puntos y en el líder indiscutible, vamos a ver por cuánto tiempo y vamos a ver en qué sentido, ¿no? Porque evidentemente sabéis perfectamente de lo que hablo. Por cierto, bueno, hemos tenido a Franco Colapinto siguiendo a Franco Mastantuono, ¿no? Para ser más exactos, en el Bernabéu. Aquí lo tenéis. Bueno, yo creo que Franco se gasta la guita como lo haría yo. O sea, un día en Formentera, en moto de agua, al siguiente estás en el Bernabéu viendo el debut de Franco Mastantuono, haciendo el aguante. Lindo ver argentinos bancándose unos a otros. Mira, aunque tenga esas raíces de River, ahí está Franco a tope, ¿no? Apoyando a su tocayo en un momento histórico como es debutar en el Real Madrid y además en el Bernabéu, ¿no? O sea, es una imagen emblemática. Yo de hecho vi el partido, claro, lo que menos podía imaginar es que uno de los espectadores que estaba ahí precisamente era Franco Colapinto, que no se quiso perder este momento, ¿no? Este momento especial. Por cierto, he visto aquí una publicación, bueno, esta es una de muchas que he visto. Una de las noticias que ha salido, ya por ir cerrando el vídeo, es que la Fórmula 1 le pide 70 millones a Sepang para su vuelta a la Fórmula 1. ¿Recordáis que aquí hablamos del tema de la vuelta a Argentina, etcétera? Y el debate absoluto que genera esto, y que yo siempre he dicho, respeto todas las opiniones y quiero tratar este tema con mucha prudencia, porque hay gente que me dice lícitamente, no necesitamos la vuelta a la Fórmula 1, aquí la Fórmula 1 no es necesaria, porque entre otras cosas no podemos pagarla, ¿no? Como veis, 70 millones le piden a Sepang en remodelaciones, cambios, aparte luego del canon, para volver a la Fórmula 1, que esto antes era impensable, ¿no? Hace, por ejemplo, 20-30 años o cuando Sepang llegó a la Fórmula 1, que es una lástima, es uno de esos circuitos que deberían estar siempre, porque desde luego, en cuanto a Hermann Tilke se refiere a tilcódromos, ha sido sin duda el mejor o uno de los mejores top 3 segurísimo de la historia de la Fórmula 1, y ahora que se habla tanto de remodelar el Gálvez, creo que Hermann Tilke estaría sobre todo enorgullecido de su creación en Sepang, que fue pues espectacular en su momento, ¿no? Un circuito que siempre pensaríamos que se quedaría en un mundo normal, pero ahora tenemos circuitos que no nos gustan, algunos de ellos que quitaríamos del calendario actual, y Sepang fuera de la Fórmula 1. Bueno, ojalá tengamos a Sepang dentro de la Fórmula 1, pero mucha gente escandalizada. He visto muchos comentarios de gentes de Argentina, ¿no? Comparándolo con el tema del Gálvez, diciendo, ¡buf! Mira, si nos van a cobrar esto, ya está. O sea, apaga y vámonos, que a mí no me interesa la vuelta, así que realmente estoy deseando saber vuestra opinión, ¿no? Y más allá de esto, tenemos, bueno, otra noticia hoy. Mattia Colnaghi, ese piloto italo-argentino, algunos dicen, ¿con qué bandera corre? Bueno, pues con las dos.
este piloto, este chaval, que ya forma parte oficialmente de la academia de Red Bull y correrá en F3 en el año 2026, corre con las dos banderas, bandera de Argentina y bandera de Italia en el mono. Así que ya sabéis, Mattia Colnaghi, pues un piloto al que seguir, ¿no? A partir de la próxima temporada, y de esos pilotos que al final están llamando a la puerta y que, afortunadamente para ellos, pues en este caso con el apoyo de MP Motorsport, va a hacer realidad su sueño. Es el paso más complicado, ¿no? Ese paso cuando das el salto a la F3. Por supuesto, el salto del karting a los fórmulas es el más difícil, ¿no? Siempre nos dicen que hay una barrera ahí muy difícil de soslayar, pero ya entrar a Fórmula 3, pues ni os cuento, ¿no? Así que es una noticia de alcance, una noticia que ha recorrido hoy mi timeline de Twitter. Os puedo asegurar que ha estado por todas partes, así que hay que seguirle a este chico, claro que sí. Una de las jóvenes promesas que quizás esté en Fórmula 1, quién sabe, dentro de unos añitos. Y seguimos, en fin, no sé si estresados, pero quizás estresados por la falta de Fórmula 1, que nos vamos a arrancar los pelos, las uñas ya. Yo veía antes esto de Corsino, directamente relacionado a mi nivel de estrés Franco Colapinto, ¿no? Haciendo una especie de gráfica de cómo ha sido su historial de estrés en sus últimos años y cómo se ha visto afectado por la llegada de Franco Colapinto a Williams en primer lugar y luego en Alpine, ¿no? Bueno, esto es originalidad al poder, que por cierto, nos tienen entretenidos en Twitter, ¿eh? Si estaban aburridos, les di una hermosa tarde tuitera. Buenas noches. Haya paz, de verdad, que estoy viendo últimamente que muchos se van de Twitter, muchas cuentas que se borran, otros que se enfadan, otros que bardean. De verdad, haya paz para todo el mundo. Y bueno, pues convivamos de la mejor forma posible en las redes sociales, si es que se puede, no lo sé realmente, pero bueno, por lanzar un mensaje un poco esperanzador, ¿no? Nos queda poquito ya para acabar este Summer Break, para empezar en la Race Week, para afrontar este doblete que va a ser espectacular, Países Bajos y Monza. ¡Qué ganas!